¿Qué tal? Bienvenidos hoy que es domingo 8 de agosto del año 2021 a este canal Master Vidal en YouTube. Hoy normalmente hacemos nuestras entregas literarias los martes y los jueves y entonces hoy será un poco extraño que sea en domingo. Nos hemos quedado un poquito atrasados por cuestiones de asuntos profesionales de tu servidor, pero no hemos detenido la lectura, así que en realidad solo están ahí guardados los apuntes para desarrollar los textos. Entonces, bueno, vamos poniéndonos al corriente y hoy vamos a trabajar con otro clásico. En realidad, bueno, hay muchos textos que seguro reconocerás, seguramente ya los habrás leído, pero el de hoy es muy probable que si no lo has trabajado, eso puede pasar con algunos textos. Es tan famoso como el de Drácula, tan conocido, tan repetido en diferentes versiones, sobre todo en el cine, entonces que se ha ido más a la idea de que es una película como tal que lo que fue originalmente o es originalmente un asunto literario. Y se trata hoy de Frankenstein o Frankenstein de Mary Shelley. Y Mary Shelley nació el 30 de agosto de 1797, es decir, ya tiene muchísimo tiempo, en Inglaterra, en el Reino Unido, y falleció el 1 de febrero de 1851 también en el Reino Unido. Esta obra inaugura lo que va a ser después una corriente literaria propiamente que está considerada como la primera novela de ciencia ficción moderna de la literatura de este planeta, pues, o la famosa literatura universal. Y aunque tiene esa pretensión, sin duda alguna, está a lo largo de la historia o de la narración de la novela. Yo encontré, como es aquí, las herramientas con las que trabajamos en esta sección, que es finalmente, de cualquier manera, un asunto espiritual. Es un camino que recorre un héroe o un antihéroe o un par de héroes que básicamente, acuérdate que cuando trabajamos con estos personajes que están tan cerca en términos de protagonista y antiprotagonista o coprotagonista, o el famoso héroe y el villano, estamos hablando en términos mítico-espirituales de la misma concepción, casi diríamos de la misma persona, en lo que conocemos o lo que Carl Gustav Jung trabaja como la parte de luz y la parte de oscuridad. Bueno, irremediablemente porque es un referente muy sencillo en términos de comunicarnos del bien y del mal, que no están puestos en los personajes, sino que los hemos establecido como generalizaciones de la realidad. Este concepto en particular del bien y el mal es más negativo que positivo, es mucho más restrictivo que liberador, entonces por eso no me gusta usarlo, pero bueno, sin duda es muy sencillo encontrar esas dos determinaciones. Y entonces, bueno, Frankenstein es el camino espiritual, del camino del recorrido del alma, que puede ser justo el camino del recorrido del alma, cumpliendo la misión que tiene cualquiera que ésta sea en su aparición existencial en este plano, o el asunto de el ego reconociéndose, el ego rearmándose, sufriendo sin duda muchísimas de las ocasiones para reencontrar con que tiene una disposición mayor, que es el elemento espiritual. Decíamos, o lo digo de manera muy continua, que es el ego escrito el personaje escrito con minúscula para pasar al personaje escrito con mayúsculas, donde sobre todo reconoce la capacidad o la pertenencia a un mundo divino. Este traslado del mundo psicológico, de preguntarme quién soy, qué hago, qué quiero, qué necesito, qué valores me mueven en esta existencia, para terminar contestándose, no desde la lógica, ni siquiera desde la filosofía, yo soy Dios, y lo que implica esa conciencia. Ni siquiera como yo soy parte de Dios, porque todavía en esa mención de parte estaremos trabajando desde la separación, desde las dos concepciones que en todo caso son unidas, ¿no? Han estado separadas desde nuestra mentalidad, desde nuestra manera de ver el mundo, de ver la realidad, pero en realidad o en verdad nunca han dejado de ser la misma. Como cuando la ola se distingue del océano por ser justo la ola que romperá y que besará esas arenas en la playa, pero no deja de ser mar.
la ola que está compuesta por agua tiene absoluta y totalmente los elementos que pertenecen al océano como tal. Bueno, entonces, toda esta introducción tiene que ver también por el subtítulo del texto. La obra se llama Frankenstein, pero tiene un subtítulo que ya hace una referencia absoluta a un asunto mítico que se llama el moderno Prometeo. Prometeo fue este ser humano que en la mitología griega le roba el fuego, que el fuego es el símbolo en ese sentido del conocimiento a los dioses. Los dioses no quieren que los humanos se desarrollen, crezcan, posiblemente, lo estoy mezclando ahorita aquí en los asuntos míticos, posiblemente no quieren como el elemento cristiano, que, o como lo que promovía Cristo como tal, que seamos como dioses, que después, de manera muy contemporánea, trabajará Eric Fromm. Hay una cita en la Biblia que dice, y seréis como dioses. La promesa que hizo Dios, Jehová, a Adán y Eva en el paraíso es que serían como dioses. No solo que mejorarían su situación existencial, humana, etcétera, no, sino que serían los mismísimos dioses, se convertirían en ese proceso en el caso del paraíso. Bueno, entonces Prometeo roba ese fuego, que es la representación de nuestra maravillosa y espeluznante curiosidad por el mundo. ¿Por qué no nos hemos conformado, definido, darnos fin con nuestra situación o la situación de nuestros compañeros en este planeta, en el caso de los animales, que no sabemos si tengan, cuando menos no la hemos podido comprobar científicamente, si tengan una determinación existencial, si tengan una conciencia espiritual los animales? Tampoco podría decir que no. Lo que sí puedo decir absolutamente es que, bueno, si en términos de la ciencia no la tenemos comprobada los seres humanos, bueno, pues tampoco lo hemos podido comprobar con los animales. Y entonces no nos conformamos con esa biología animal, no nos conformamos con esa ánima en términos de movernos, de animar el mundo, de dar movimiento mecánico al mundo, sino que vamos por el conocimiento más profundo. Si hay un Dios, de qué está hecho, como que había antes de ese Dios, qué quiere, cuál es su finalidad, y todas estas preguntas que han torturado y por otro lado también iluminado al mundo. Cuando estas preguntas, esto ya empezamos a hacer la crítica de esta historia, de este trabajo. A mi entender, es decir, casi 300 siglos después de escrito, este texto, no tienen una base espiritual, entonces se extravían en dolor, como es justamente el caso de Frankenstein o el moderno Prometeo. ¿Por qué el moderno Prometeo? Bueno, pues porque el doctor Víctor Frankenstein, que es un joven talentoso, buena persona, que está a punto de contraer matrimonio y será seguramente un hombre de familia, eh, de pronto ante esta curiosidad, en ese sentido malsana, ante este no conformismo de una vida tranquila, en paz, con un futuro relajado para hacer una familia, etcétera, sino que quiere ir a las cuestiones más profundas de Dios. Él quiere encontrar el origen de la vida y quizá ahí uno de los pecados no está en la novela, pero podemos entenderlo, de soberbia, porque quiere, pero posiblemente para eso está hecho, porque si la promesa es que seamos como dioses, bueno, pues entonces vayamos al fondo de esa propuesta. Quiere crear la vida, él se siente capaz de crear la vida, de generarla, es decir, está tomando en este sentido el lugar de Dios. ¿Qué hacemos con este cuestionamiento? A los hombres nos corresponde tomar el lugar de Dios en Frankenstein y en montones de situaciones históricas, ideológicas y filosóficas de nuestra vida. La respuesta es no. No tomes el lugar de Dios y podemos entrar a cuestiones desde el aborto, desde el asunto genético, desde la intervención en los genes para generar seres humanos mejor, aún antes de, bueno, todavía no serían seres humanos, sino situaciones mejores. Pensaba, bueno, que serán mejores personas en términos biológicos, con mucha menos enfermedades. O seguimos jugando a esta especie de azar en el que cada parto, cada nacimiento, cada concepción viene cargada de no sé qué vaya a pasar. Espero que cuando menos esté sano o sana el niño o la niña a futuro. O es la otra posibilidad, basado también en este asunto bíblico, si Dios no solo nos da permiso, sino que su promesa es que seamos como dioses, bueno, pues entonces vamos a entrarle, sin carga moral, sin carga ética, y vamos a ver
¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, ahí va, ese es el planteamiento original de este texto. Un doctor, un científico, el doctor Víctor Frankenstein, perdón, que se propone generar vida a partir de los restos de cuerpos muertos, va a unirlos, va a generar energía y va a despertarlos a la vida, lo cual logra con su primer monstruo, por cierto. Y voy a ir leyéndolo para ti. Entonces, bueno, este monstruo, este nuevo Prometeo, es justo esta ciencia que será capaz de destruir al hombre. Y ahí está padre, ahí podemos empezar a trabajar y a revisar, porque tiene que ver, bueno, pues con el desarrollo científico y tecnológico. Hasta ahora yo diría que lo hemos hecho mal, porque cada, tengo esta impresión, que cada descubrimiento científico poderoso primero pasó por la situación de que fue inventado o descubierto para hacer un mal, para defendernos, para atacar al otro, que normalmente el otro, bueno, no normalmente, siempre es otro ser humano, y después entonces se genera, se sociabiliza pues y se genera para bien. Podemos encontrar que también tuvo un primer sentido, como si el asunto quizá desde el descubrimiento o desde el primer manejo del fuego por parte de nuestros ancestros prehistóricos, el primer elemento del fuego hubiera sido, incluso me parece que quizá así lo fue para defendernos del frío o para defendernos de los atacantes en las noches, para defendernos de los otros animales o en ese sentido seres humanos que podrían atacarnos. Y después se encontró que servía para suavizar la carne, para generar un montón de cosas industriosas. Lo mismo que el Internet, que primero nace, la red nace como una situación militar, como una situación de dominio, de ataque, de guerra, y después se ha generalizado, se ha suavizado ese concepto y ahora, bueno, es un arma, incluso vean, me gana el inconsciente, ahora es un medio muy útil, evidentemente lo sigue siendo para destruir al otro, pero también ahora genera muchísimas posibilidades de democratización, de traslado de conocimientos, de reflexión, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a arrancarnos con los textos que fui seleccionando en la novela. Arranca la novela diciendo, algo se mueve en el hielo. A mí me parece que ahí es donde empiezan a generarse los elementos simbólicos. El hielo de la quietud, el hielo del vacío, de esa nieve blanca en la que está todo dispuesto para que las cosas aparezcan. Aquí me parece que los dos elementos importantes son la blancura, en la que cualquier mancha de no importa el color seguramente se destacará, y la otra que menciona algo se mueve. La quietud en términos de la imaginación literaria no es vida. Cuando los niños están quietos nos preocupan, si es un día normal y están en el día, nos preocupan porque deberían estar haciendo algo, ¿no? Todavía, no sé si habrás pasado por esta experiencia de que vas a ver a tus hijos y a sus amigos o a sus hermanos a partir de que hay silencio, ¿no? Entonces de pronto dices, ya no los oigo reírse, discutir, hacer sus juegos, algo está pasando y entonces vas y te asomas. Ok, dice, algo se mueve en el hielo, algo más grande que un hombre. La novela arranca con todo esto me parece a mí que tiene elementos que son simbólicos, con una expedición, el afán del hombre de búsqueda. Son un grupo, un barco que trae científicos, que trae comerciantes, que están llegando al Polo Norte y que notan que algo que es más grande que un hombre se mueve, que en realidad es el monstruo de Frankenstein, que está ya persiguiendo al doctor Víctor Frankenstein. Eso es la primera imagen que aparece, algo que relativamente no tiene claridad como para definirlo. Ese es el génesis de la novela. Víctor Frankenstein, amado en su niñez, se enamora de Elizabeth. Ahí aparece de nuevo la parte, bueno, no de nuevo, sino aparece la parte femenina. Dije de nuevo porque pensaba en Drácula, eh, que recién trabajamos, donde están puestos estos prototipos del hombre, en este caso a mí me parece aquí, de este hombre científico, de este hombre progresista, de este hombre lógico, matemático, realista, frente a su lado desconocido, a su sombra, a su Mr. Hyde, en el caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, a lo que está ahí,
que no acaba de convencernos, que normalmente reprimimos en muchos de los sentidos, y aparecerá también, como en muchos clásicos, la parte femenina. Entonces, Víctor Frankenstein, este científico, que fue un niño amado en su niñez, ese es un dato importantísimo, no viene del dolor. Aquí lo increíble es que es una vocación interior, no estamos hablando de un personaje de los superhéroes, de las historias de los superhéroes, donde los enemigos de Batman o de Superman o etcétera, tuvieron infancias crueles, tuvieron infancias perversas y entonces están intentando generar una revancha frente al mundo que los trató de X manera. No, aquí el doctor Víctor Frankenstein fue amado en su niñez, fue un niño querido y se enamora de Elizabeth. Elizabeth también fue, digamos, la conoce desde hace mucho tiempo, su parte femenina, han estado muy cerca uno del otro, bueno, están enamorados. Descubren, y Víctor Frankenstein tenía en su interior, quería descubrir los secretos de la vida, por eso es el Prometeo nuevo también, los secretos de la vida, y hacer que las cosas muertas vivan. Esa era su intención, que si la reflexionamos está cargada de elementos psicológicos. Había una, no la tengo tan fresca, pero estoy casi seguro que hay un elemento importante, que aunque el doctor Víctor Frankenstein fue amado en su niñez hace mucho tiempo, que es huérfano. Entonces, ese es el elemento. Es una obra enorme en esos sentidos psicológicos con el asunto de la niñez. No he encontrado, y creo que no lo voy a encontrar nunca, porque se saldría de la realidad, de las posibilidades como tal de la literatura, una historia donde tengamos un personaje que se haya vuelto malo, que haya tenido una niñez feliz. Difícilmente. O una niñez estable. Este doctor Frankenstein fallece su mamá, se queda huérfano de madre y entonces él es tan grande el amor consciente e inconsciente, sobre todo el inconsciente, es tan grande el amor inconsciente por su madre que se siente capaz de rearmar la vida, de regenerarla. Pero bueno, claro, pues aquí en la novela diría, si ocupas el lugar de Dios, pues vas a crear un monstruo. Y entonces él busca hacer que las cosas muertas vivan. Esa meta lo lleva a enajenarse de manera absoluta en el trabajo y aquí aparece uno de los conceptos tanto psicológicos como espirituales. Uno de los elementos que provocan crisis en el camino del héroe, en el camino del reencuentro o de la meta del héroe, de esta meta existencial, de esta meta mítico-espiritual, serán las crisis. Y esas crisis se desatan por la falta de equilibrio. Las cosas se desequilibran, las cosas pierden estabilidad emocional, estabilidad física, estabilidad espiritual sobre todo, y entonces esa desestabilización que la gente común las confunde con bien y mal o con pecado y perdón, está por encima de eso. Ver pecado, ver maldad y ver una situación de bien o premios es una manera muy básica de manipulación, sobre todo de control en términos educativos, por ejemplo, a nuestros hijos, a nuestros alumnos, etcétera. No, no, aquí el asunto tiene que ver con que me estoy desequilibrando. En el ejercicio de la rueda de la vida, donde en un círculo pones los departamentos más importantes de tu existencia de acuerdo a la edad que tengas, a lo que estás viviendo, entonces yo tendría 6 o 7 que tienen que ver con mi salud física, mi salud espiritual y emocional, la relación con mis hijos, mi relación de pareja cuando tengo pareja, mi situación profesional, el dinero, la situación económica, y por ahí me debe estar faltando uno o dos, que incluso los que olvide o los que ponga tienen que ver con mi manera de ver la vida. Bueno, y esta rueda está equilibrada. No estoy en paz, no giro bien en el desarrollo del mundo. Sí estoy a 10 puntos con mi pareja, pero estoy en 3 puntos en términos económicos y estoy en 4 puntos o 2 puntos en términos de salud física. No, algo sucede. Normalmente los numerales de esa rueda tienen que ser los mismos para que la rueda vaya pareja y gire fielmente en los terrenos que se va moviendo. Bueno, este personaje, Víctor Frankenstein, se enamora de Elizabeth, pero se enajena por la obsesión del trabajo. Y empiezan a aparecer los mensajes espirituales. Está bien ir tras la meta, está bien ir tras el trabajo,
pero no puedes o no debes, sin que pagues una enorme situación de desequilibrio para ti mismo e incluso para otros, si de pronto entonces trabajas 20 horas en la oficina y después te quejas si tu mujer se siente sola o si tus hijos pues relativamente se quejan porque no te conocen. Ahí hay un asunto que hay que modificar y que hay que equilibrar. En el cuerpo del monstruo no existía la armonía que da el amor. Ya una vez en la creación de Víctor Frankenstein, ya empezar a hacer, lo voy a llamar el monstruo, a lo que la gente conoce como Frankenstein, que es ahí un error horrible porque nos damos cuenta que la gente no ha leído, cita entonces a Frankenstein, pero no ha leído la novela. Cuando ya empieza a crear el monstruo con estas partes que roba de los cementerios o que le compra de manera corrupta a los enterradores, a algunas personas en los hospitales, se da cuenta que este parcheo, este rompecabezas de distintos cuerpos, no tiene armonía. Es un elemento simbólico. Aquí está maravilloso porque esta novela tiene 300 años y estos tipos no habían trabajado el coaching ni se ven de las conversaciones. Toda la conversación interior de Víctor Frankenstein, del doctor, va a ser expuesta de manera visual en su monstruo, en su creación. Su creación no tiene armonía porque el doctor, el científico Víctor Frankenstein, no tiene armonía y la ha perdido o la perdió porque además no ha expuesto, esto lo diría Alice Miller 150 años después, que ese es el problema, este, porque desde su niñez no trabaja de manera equilibrada. Sufrió y vive la ausencia de su madre, pero no la ha resuelto, no la ha reequilibrado para moverse en el mundo. De hecho, tan no la ha reequilibrado que tuvo de dos opciones, digamos, en este sentido. Una, sufrir y terminar alcohólico y borracho o drogadicto y por la carencia de su mamá, y otra, apostar a la ciencia. Pero como no está resuelta, esa apuesta a la ciencia, esa apuesta a la verdad, de todas maneras viene ya desequilibrada, de todas maneras viene dañada. Es por eso que nos sorprende mucho que la gente que tiene éxito en cualquier ramo, en ramos artísticos, deportivos, económicos, científicos, lo que tú quieras que la gente se destaca, nos encontramos con que tienen vidas espantosas, solitarias, se suicidan, se divorcian, sus hijos no los aman, tienen muchísimos problemas, porque no estuvo sanado en su momento, porque la construcción de sus propias existencias, de sus vidas, tiene muchísimos defectos de origen. Si esos puntos originales no se sanan, si no vamos a terapia y los resolvemos, no hay manera de que el edificio crezca parejo, no hay manera de que el árbol esté equilibrado. Se tenderá a algún lado, terminará por caerse, pagará las consecuencias. Frankenstein le niega el amor a su creación, a su monstruo, porque además Frankenstein también tiene una mala visión, no tiene una visión espiritual, está tan enajenado en términos de alcanzar sus metas, ya se hizo un círculo vicioso, está tan metido en alcanzar sus metas que ya no se da espacio para revisar quién es él. En mi siguiente texto de carácter espiritual que te entregaré el próximo sábado, estamos trabajando un texto de Robin Sharma, de Robin S. Sharma, de diferentes citas, pues son textos muy breves pero muy poderosos, va a estar muy lindo. Y ayer reflexionaba sobre uno que decía que la única manera real, honesta y verdadera de saber quiénes somos nosotros, estamos tan volcados hacia el mundo exterior que todo el tiempo estoy buscando qué hacer, cómo me conecto. Entonces, las redes sociales tienen situaciones en vivo, para estar con alguien, pero ese estar con alguien implica que no sé estar conmigo, que incluso huyo de mí, porque no sé cómo estar conmigo. Estoy ya tan proyectado al asunto de la sociedad, del estar con el otro o para el otro, que he olvidado quién soy yo y si es que me ha interesado, es muy probable que ni siquiera tenga esa semilla de decir, bueno, ok, y hacia acá adentro, ¿qué está pasando? Hacia aquí, ¿quién soy? Y Sharma dice que eso basta con hacer la conciencia de la respiración. Con simplemente detenernos a respirar conscientemente implica empezar a preguntarnos quién está respirando, para qué estoy respirando, por qué respiro, qué es eso de respirar, cómo se ordena, y todo eso empieza a darme información de mí mismo, que es el elemento, por cierto, con el que me he movido toda mi existencia. Frankenstein entonces
hace su creación, pero una creación ya defectuosa porque él mismo no ha sanado su interioridad, en tanto esta ausencia del amor de su madre, esta orfandad, y entonces le niega el amor a su monstruo, pero aquí el asunto de por qué le niega el amor a su monstruo, porque lo ve feo, porque lo ve de hecho horrible. Y sí, en realidad es feo y es horrible por el desequilibrio en el que se encuentra, porque usó las manos de una persona, de una bailarina, y los brazos o el brazo izquierdo era de un moreno cirquero y el brazo derecho de una persona bajita que trabajaba en el ferrocarril. Y en fin, pues esa especie de rompecabezas mental está generando un monstruo. Fíjate que empiezan a ponerse, o sea, la novela es bellísima y empieza a ponerse bien interesante, porque ese monstruo es el inicio de la neurosis. Yo me acuerdo de los primeros elementos neuróticos en mi vida, en las relaciones. Hace poquito estoy haciendo un trabajo terapéutico y cuando pasé por quién fui de niño, entonces mis primeras búsquedas en términos de conquista amorosa con las chicas fueron mucho más de la presión de mis amigos, de que no pensaran que yo era mariquetas y esas cosas, que de un proceso de atracción. Es decir, no me tocó vivir de manera inocente el asunto. Bueno, sí, la verdad es que sí, un par de veces y fue muy bonito, pero de ahí en adelante lo viví de manera neurótica, es decir, viví demasiadas situaciones reprimidas. Llegaba a ver a mis novias con demasiada información en la cabeza, que no me permitieron estar relajado, que no me permitieron disfrutar, que no me permitieron, difícilmente llegaba a ver a la novia sin proyecto, es decir, a lo mejor con unas monedas en las bolsas por si quería comprar un helado y ya, y ahí ver qué sucedía. Siempre llegué con el asunto de a ver si hoy sí le tomaba la mano, o le podía dar un beso, o le decía no sé qué, o siempre estaba ahí un plan que estaba premeditado como para contar la aventura a los amigos y demostrarle. Entonces no estaba yo en el momento que era la relación con la chica, si no estaba enajenado. Esa enajenación, ese plan que en la vida, en realidad, si te das cuenta, nos movemos así, entramos a las relaciones con un montón de expectativas, significa tristemente entonces que traemos un verdadero monstruo en la cabeza. Bueno, pues piensa en tu última pelea con tu pareja, en la última situación de celos que te armó, la última situación en la que tú te imaginaste una tortura porque alguien no te contestó un mensaje, te dejó en visto. Esos son los monstruos que hemos ido creando. Desde qué tan espantosos van a ser, serán tan horribles como sean nuestras determinaciones existenciales. Si crees en una existencia amorosa, tranquila, serena, en paz, alegre, disfrutable, así tendrás tu monstruo. Si crees en todo lo contrario, pues de ese tamaño será tu monstruo. Mi padre, ya en sus últimas etapas de la enfermedad del Alzheimer, antes ya de perder el habla, era bien interesante porque salía mucho de su mundo agresivo, y salía mucho de un asunto como sexual con respecto a mi mamá. Evidentemente ese mundo cuando mi papá era consciente nunca nos lo compartió, pero como cuando ya estaba enfermo y esa barrera se había eliminado, entonces hablaba de mi mamá en términos sexuales como explícitos, ya muy abiertos, ya muy sin es decir, yo tampoco les comparto tampoco lo hice con mis hijos. Evidentemente no es nuestra cultura, nuestras experiencias sexuales con la madre de nuestros hijos. Sin embargo, pues evidentemente la pueden intuir o sabrán si estoy enamorado, si lo disfruté, si la mamá me gusta o no me gusta, etcétera, etcétera. En el caso de mi padre, ya con el Alzheimer, esa situación era como brutal, era como demasiado violenta porque había estado contenida, porque esa información tenía. Yo decía que su sexualidad con respecto a mi mamá estaba carente de ternura. Ahí estaba el gusto y estaba lo que tú quieras, pero no tenía ternura. Y evidentemente no la iba a tener porque esos fueron los elementos constitutivos de la personalidad de mi papá. Mi papá fue alguien que existió toda su vida sin ternura. No la tuvo de niño y después la descompuso, etcétera, lo que tú quieras. No obstante que el tipo era muy tierno, no fue un elemento en su vida que siempre estuvo carente. Bueno, entonces las, las construcciones, las creaciones de ese elemento descompuesto, en este caso la ternura de mi propio padre, van a ser así.
sus acercamientos con nosotros en términos tiernos siempre estaban mediados por el alcohol. Cuando él estaba sobrio, no era tierno, no era violento, no era un tipo, no estaba loco, era un tipo muy tranquilo, pero que yo recuerdo, pues, o sea, que cuando me abrazaba, la pregunta que seguía era, ¿estás borracho o está pasando algo o qué sucede? O estar esperando sus abrazos o sus caricias o sus juegos solamente en los cumpleaños o en los éxitos. Había un detalle muy importante que ahorita me brincó porque lo trabajé con alguien hace relativamente poco, que era, él le gustaba mucho asustarnos y lo lograba y a veces pues, estar asustado no era nada agradable. Esa era la manera, ¿ves? Esa es la creación. Cuando alguien no es tierno y no tiene manera de expresar esa ternura, manera correcta, de expresar esa ternura, te la va a hacer molestándote. Entonces, si tú tienes tu pareja, te nalguea, te molesta, te pone apodos, te hace como pequeñas escenitas de celos y después te dice, estoy jugando, sin duda esté equivocado, pero el fondo en realidad es que quiere manifestar su ternura, hay que ir a terapia para corregirlo porque llega a ser molesto, sin duda, pero es ternura, en realidad es un amor mal encaminado. Bueno, no nos desviemos tanto. Frankenstein le niega el amor a su monstruo, a su creación, y el reconocimiento, no lo acepta. Y entonces el monstruo decide asesinar al hermano de Víctor, que ese es el brutal elemento. Psicológicamente es que es interesantísimo aquí, pero no es nada sencillo. Si no aceptas que los monstruos, y llamarle monstruos es complicado, si no aceptas que la pulsión, me parece que ese elemento, el instinto de vida, si no lo aceptamos, si no dialogamos con él, lo vamos a convertir en un monstruo. Y los monstruos celosos, porque en su propia inocencia, se van a encargar de destruir nuestra mejor parte. Se van a encargar de destruir nuestras virtudes mayores. Dicen los psicólogos, algunos psicólogos, que los defectos son virtudes exageradas. Entonces, alguien es amable, pero si exagera en su amabilidad se vuelve un defecto, se vuelve un lambiscón, se vuelve un falso, se vuelve lo que sea, porque está exagerando en su amabilidad. ¿Qué son los monstruos? Te voy a poner un ejemplo relativamente sencillo. Y cómo hay que trabajarlos según para que no se generen como monstruosidades. Ese es el punto. Yo pasé uno, lo he compartido muchas veces, con una niña de 10 años que de pronto dije, güey, me está gustando esta niña. Tuve la valentía y la honestidad de compartirlo con la que era mi esposa en ese momento. Al otro día lo consulté con un psicólogo y lo resolvimos así. En 24 horas estaba el asunto resuelto porque apareció la verdad y el asunto es, evidentemente no hay un asunto de gusto sexual por la niña. Bueno, entonces, ¿qué me está pasando? Porque la volteó a ver y no puedo dejar de pensar en ella durante 24 horas que fue la crisis. Y el asunto es que era la ternura. Esa niña estaba representando la ternura que yo para mí había perdido y la había ya abandonado. Alguna vez, en casa de una novia, por ser amable, me invitan a cenar y luego llevo los trastes, algunos de los trastes a la cocina y la mamá de mi novia estaba en la cocina lavando ya algunos de los platos. Entonces, bueno, pues cuando yo entré a la cocina, la vi de espaldas y mi primer pensamiento, pulsión, deseo fue revisarle las caderas. Yo dije, qué buenas nalgas tiene. Apenas recién hecho esa situación, tan rápida y tan poderosa que incluso mi primer elemento fue quedarme quieto y dudar si lo había dicho. Es decir, cuando tan fuerte mi voz interior que yo pensé que lo había dicho, que yo pensé que yo había expresado qué buenas nalgas tiene. Y entonces me quedé así quieto, ella me presintió o me sintió, volteó a verme y me dijo, ¿estás bien? Le dije, sí, sí, sí. Nada, no le iba a decir sí, le vi las nalgas y por cierto están muy buenas, que a lo mejor eso hubiera sido muy liberador. Sí, sí, me dice, ¿qué te pasó? Te quedaste un segundo ahí quieto. Sí, no, la verdad es que no sé, como me dio un pequeñito mareo, pero no nada, más bien como un cruce de cables. Bueno, mira, déjame los trajes aquí, gracias, no te hubieras molestado, tan tan. Y cuando me salí no dije, no la volví a revisar, no volteé a ver las nalgas, nada. ¿Qué sucedió? Ya para eso ya tenía yo cierta información y entonces, bueno, hubo una parte racional donde dije, claro, es una mujer joven, es una mujer atractiva, es una mujer que en el sentido de recibirme en su casa me está tratando muy bien. Entonces,
¿va? Y además, lo que es, pues lo que era, no sé si natural, tenía un lindo par de nalgas, tenía unas lindas caderas, que el hecho de que yo fuera el novio de su hija no iba a implicar que por arte de magia se me desapareciera ese gusto. Todo el mundo lo tiene. Lo que pasa es que muchas veces, y aquí viene la neurosis, otras personas se encargan de castigar ese proceso. Es decir, no solo no lo van a decir, sino que van a correr a confesarse o van a empezar a tratar de manera seria a la otra persona o van a torturarse en las noches y van a sentarse, van a hincar las rodillas en el piso y van a pedirle a Dios que les quite la tentación. Y todo ese elemento de negación, de no aceptación de la vocecita de, oye, tu suegra está muy buena, sí, sí está guapa, tan, tan, se acabó así de libre. Oye, ¿no te sientes culpable, maldito perverso, que te guste las nalgas de tu suegra? Pues no, la verdad es que no, porque no me interesa como tal, como persona, porque no son, las nalgas no son la persona completa. ¿Y por qué no? Porque no. Entiendo que ahí estás tú con ganas de ir a ponerle una nalgada, lo acepto, está padre, está hasta divertido, pero, y te agradezco mucho que estés ahí, que tengas esas pinches ganas de tocar todo, me parece maravilloso, pero no, pero gracias por participar. Sin embargo, aquí mando yo, aquí mandan mis valores, aquí manda mi amor propio, aquí manda el amor que siento por su hija. Y entonces, bueno, gracias por compartirlo y tan tan. Y se libera de manera maravillosa, se libera de manera, jamás volvió a molestar esa mujer, jamás se enteró, jamás se quejó de que yo la haya visto alguna vez lanzar una mirada ahí sucia. La hija tampoco, jamás, ella tampoco lo supo nunca y jamás me hizo un reclamo de, oye, mi mamá, ¿qué onda? Nunca, no sucedió nada. Fíjate qué maravilla que no haya sucedido nada con respecto a poderlo liberar en ese momento frente a una cuestión que yo hubiera tenido que cancelar. Y entonces a lo mejor, si yo me cancelo y entonces dejo de ver a la suegra un día, la novia me puede preguntar, oye, ¿qué onda con mi madre? ¿No la ves? Me doy cuenta que cuando hablas con ella no la ves o la evitas, está pasando algo y yo en aras de negarlo, empiezo a crear justo los monstruos que el doctor Víctor Frankenstein estaba generando. Si esos monstruos, todo esto fue por la cita donde dice que el monstruo cuando no se siente aceptado y reconocido por su creador, entonces le mata al hermano, mata a los alrededores. Si yo no acepto esto de mí, hubiera matado la paz de la relación que tenía con esa mujer y en ese momento con la suegra. Hay un elemento femenino que es Justine, que me parece que es que es arrestada por la policía. Claro, a Justine, que es alguien muy querida para Víctor Frankenstein, la policía culpa a Justine. La policía no descubre al monstruo. Y esto está maravilloso, además de todo lo que implica que convierte esta novela en este asunto relativamente policíaco y de terror en términos mecánicos, que la hace mucho más interesante. En términos simbólicos, es que ese monstruo no es visible. Ojalá fuera visible. La última vez que peleé con alguien en relación de pareja, yo le decía, es que es difícil hablar contigo porque sin duda aquí estás. Y ella me decía, te estoy oyendo. Le digo, pero con esta respuesta, cuando tú dices te estoy oyendo, es que también traes un diálogo interior con una vocecita que aunque me estás escuchando, la vocecita te está diciendo, se está burlando de ti, te está engañando, es mentira, no le creas. Entonces no hay argumento posible, ni siquiera la realidad, ni siquiera, voy a decir una cosa exagerada, ni siquiera el que revises las fotografías de mi celular te van a convencer si la vocecita te sigue diciendo, es que las borró hoy en la mañana, es que las tiene guardadas en su computadora, es que aunque te vaciara la computadora, aunque te vaciara mi recámara, hay un momento en el que, aunque la voz te dijera, tienes que entrar a su mente, porque en su mente está la perversidad, donde ya evidentemente se vuelve imposible, pero esa vocecilla, si no es aceptada como un monstruo, va a destruir la vida. En el caso de esta persona que te estoy diciendo, destruyó la relación, porque por otro lado, ella pensaba que aceptar la vocecita de decir no confíes en este güey, te está engañando, igual a todas tus experiencias anteriores, ese maldito monstruo, igual a todos los que te han tocado, eh, aceptar la vocecilla era implicar que ella es la que estaba mal. Yo soy la que traigo una vocecita que me está haciendo daño. Yo soy, claro, no voy a aceptar tan fácil decir estoy loca. Y esas fueron sus preguntas. Es que no estoy loca.
yo vi cómo la tipa te sonreía. Le dije, pues sí, sí me sonreía. Y es más, incluso quizás hasta te acepto que me coqueteó. El punto fue que yo no di ni motivo para eso, ni respuesta para eso. Y no la daría mientras esté contigo porque quiero estar contigo. Pero la vocecita es, no, no, no. Y entonces, si acepto si no acepto la vocecita, ella gana. Y si acepto la vocecita, no voy a aceptar o voy a tacharla como un asunto en el que yo estoy loco. La relación se fue al demonio, evidentemente. No sé dónde esté ella, pero sin duda tiene razón. Ella quedó convencida y entonces, si tuvo 5 novios y los 5 la engañaron, yo fui una lista más, yo fui el nombre siguiente, yo soy el 6 donde también la engañé. Y cada vez termina comprobando literalmente que los hombres la engañan, aunque en la realidad eso, cuando menos con este número 6 que yo fui, no haya existido. Y si no existió porque lo reconoció y dijo, pues sí, es que en realidad no lo he visto, pero seguramente lo has pensado, ahí estamos jodidos. Esos son los monstruos de nuestra creación insistente de generar esa vida y no fluir con la que ya tenemos. La huida a las montañas, el viaje a las montañas que hace tanto Frankenstein como su monstruo es para reconocerse y reaprender las cosas. El doctor Frankenstein cae en tal crisis que se escapa a las montañas para descansar. Ese descansar no es otra cosa que lo que la vida le está regalando para reequilibrar su mundo, para ponerse a pensar si se quiere casar, si está excedido en el trabajo, qué va a hacer con este monstruo ya convertido, ya asesinando personas, ya intentando brutalmente, ya violentamente ser reconocido. Cuando no reconocemos esa sombra, te lo digo en mi carácter personal, cuando no reconocí esa sombra neurótica, yo fui un alcohólico de los 14 años a los 38, ¿verdad? Entonces duró veintitantos años de práctica alcohólica, lo que hubiera sido muy sencillo decir, güey, estoy reconociendo que no soy el tipo maravilloso que yo pensaba, estoy reconociendo que no tengo por qué responder en mi adolescencia a las frustraciones existenciales ni de mi papá ni de mi mamá. Si ellos no lograron sus sueños, fue su problema. Yo no me tengo que cargar con los sueños de ellos, de la casa bonita, el matrimonio perfecto, los hijos, bla, bla. Al demonio no tenía que haber cargado con eso. Y esta tercera, pues estoy cargado, que es así como soy capaz de hacer el poema más hermoso a los ojos de mi amada, también soy capaz de revisarle las nalgas a su mejor amiga. De eso estoy compuesto, de esa situación. Daría mi vida por la persona que amo, así, total, entregadamente, así de sí te regalo mi existencia, pero también en determinados momentos soy capaz de verle las nalgas a su mejor amiga. Dice, estoy pensando en Joaquín Sabina, este cantor español, que ese es el asunto. Dice, pues sí, soy capaz de generar estos versos preciosos, pero también le dice, no, no, le dice en la canción, me llamaron tus caderas, no tu corazón, ¿no? Y nos dieron las 10. Dice, me llamaron las caderas, tus caderas y no tu corazón. Ese soy. Así estoy hecho. Así juegas, venga. No juegas así, va a generar neurosis. Ahora, quitemos a los otros. Así juego conmigo mismo, perfecto. Me acepto, crezco, desarrollo y crezco sanamente. No me acepto, empiezan los monstruos, las neurosis y las muertes. Lo primero que el monstruo aprendió fue que el desprendimiento con el ciego, al ponerle más comida, entonces lo ayudó. El monstruo, al no tener una guía amorosa, bueno, pues entonces va generando sus propias neurosis, sus propias venganzas. Está padrísima toda esa parte donde Frank, el monstruo, se pierde en el bosque. Esto es bien hermoso porque es una crítica enorme al asunto social. Él coopera con esta familia que salen a trabajar, el padre se queda en casa, pero es ciego, y entonces él les ayuda, él les lleva regalos y empiezan a verlo hasta con un carácter de divinidad. Es Dios mismo el que viene y nos trae esta ayuda hasta que lo ven horrible y entonces no, ya dejó de ser Dios, ya es otra vez un monstruo, ya es otra vez un espanto, y es otra vez alguien que nos va a hacer daño. Esa es la ignorancia de los seres humanos con respecto a la existencia, con respecto a la vida. Nosotros podemos ver en la vida, en Dios podemos ver una enorme posibilidad de fluir, un enorme poderío amoroso, o puedes ver cómo Segismundo en La vida es sueño, un tipo que te metió a la cárcel, un tipo que te está jodiendo
el destino. Las primeras palabras que aprendió el monstruo fueron fire, fueron fuego y fueron pan. Eso me parece absolutamente simbólico. El fuego es el elemento que transforma, el elemento que da calor, y el pan es el alimento que alimenta. Entonces, lo primero que aprendió, pero que no aprendió por su padre, que tuvo que aprender afuera, fue calor y alimentación, que no le dio el monstruo. Nosotros a nuestra naturaleza interior la alimentamos, la tratamos de manera amorosa, o ella incluso es una tirana y nos domina. Hay un juego espléndido con la historia de uno de los personajes que vio su rostro en el agua, con aquellas situaciones. Es un juego muy bonito de Mary Shelley en homenaje al asunto de Narciso. Narciso se ve tan bello que termina por hundirse y muere ahogado en el agua en el que se mira. Y nuestro monstruo, el hijo de Frankenstein, se mira en el agua, cual es ese Narciso, y va al lado contrario. Se ve tan horrible que se espanta de él mismo. Atención, esto es muy bonito, la escena vale la pena revisarla. ¿Cuántas veces nos vemos a nosotros mismos y pensamos que somos horribles? Y no es literalmente, ¿cuántas veces nos vemos carentes? ¿Cuántas veces estamos en el lugar indicado y pensamos que no es el lugar para nosotros? Me pasa continuamente, sobre todo en las escenas que trabajo. En teatro no tanto porque lo preparo, porque se ensaya, pero en cine me cuesta mucho trabajo ir a set, siento los nervios, incluso del día que voy a grabar, siento los nervios, y no es más que un asunto de carencia. Y entonces, claro, tengo que hacer un proceso. Normalmente termino muy bien, en realidad siempre he terminado bien, pues porque soy un tipo capaz, que he estudiado, que tengo talento, que todo el mundo lo sabe, por eso me están contratando, por eso me pagan para resolver esos problemas, que solo es mi voz que no tuve en la infancia, que en la infancia yo fui carente de ese fuego y de ese alimento. En la infancia tuve retos, tuve metas, porque mi papá tenía miedo de que yo no tuviera los elementos de la lucha suficiente para enfrentar el mundo, pero no se preocupó por descubrir cuáles eran mis armas, con qué elementos yo me podía mover. Que a veces ganar una batalla se gana desde no enfrentarla, por ejemplo, ¿no? No es necesario liarse a golpes con alguien para ganar esa batalla. Bueno, pues en el caso de la educación de mi padre y de mucha de mi generación, estaba desde ese punto. Entonces, cuando el monstruo se mira y se ve mal a sí mismo, viene ese punto. Yo hay veces que me veo las fotografías y de verdad he llegado a pensar, digo, la verdad es que no me considero un monstruo, pero para nada, pero sí he llegado a pensar, Dios, cómo le puedo gustar a la chica que me dice que le gusto? La chica que me dice, estás muy guapo, me gustas mucho. Yo me veo a mí mismo y digo, está loca, está borracha esa mujer, ¿qué le sucede? Ese es el monstruo que se ha creado. Ese es el Frankenstein que se asoma, el monstruo Frankenstein que se asoma al agua y que no se acepta. En términos psicológicos hay que trabajarlo, en términos psicológicos es muy peligroso. El monstruo quiere una pareja, igualito que nuestro Adán mítico, entonces quiere una pareja y intenta chantajear a su creador, al doctor Víctor, y dice que dejará de hacer el mal, porque, esta frase es muy fuerte, la soledad es uno de los peores dolores de la vida. Está padre, ¿no? Ahí donde también vemos la novela muy poderosa. Y claro, yo creo que ahí Dios no hace trampa, no nos trajo al mundo para estar solos. La soledad en todo caso funciona para reconocer, yo te lo diría también a partir de algo que he trabajado y que creo que hoy lo tengo en la piel, la soledad funciona, por supuesto duele y se pasa a uno situaciones muy cabronas, muy desesperantes, pero la soledad a mi impresión, a mi humilde impresión, es la lección de que no sabemos estar con nosotros mismos. Todo el tiempo en el que yo me siento solo es la posibilidad de rehacer, de rearmar la lección de que no sé estar conmigo mismo. En conclusión, jamás estamos solos porque siempre estamos con nosotros mismos. Pero si nosotros mismos no somos suficiente compañía, no solo suficiente, no somos una compañía maravillosa, no nos la pasamos muy bien, entonces nos vamos a sentir solos. Ayer o antier que estaba haciendo una peli, me la pasé muy bien porque entré a set a las 9 de la noche y desperté a las 7 de la mañana, entonces estuve 14 horas haciendo nada. Y bueno, claro, leo y etcétera, pero sobre todo lo que empiezo a sentirme muy contento es que las conversaciones conmigo empiezan a variar. Cada vez me trato mucho mejor,
cada vez busco cosas más divertidas, cada vez me trato en términos de no desesperarme. Jamás la pasé mal, hice las cosas solo que tenía que hacer. Como no me podía despegar mucho del espacio, bueno, pues entonces leí, arreglé mi cuarto, medité, me fui a dar una pequeña caminata ahí alrededor de la zona del set, volví a leer, escribí, reflexioné, pensé, revisé mis sentimientos, revisé mi última situación económica, emocional, de pareja, las posibilidades hacia lo nuevo y la pasé muy bien. Podría volver a pasar esa experiencia sin duda alguna y es el gran premio es que estoy aprendiendo a saber estar conmigo. Mi monstruo, la creación de mi Marco Vidal, de mi Víctor Frankenstein, empieza a recibir lecciones de amor de parte de su creador. Ok, cuando hago estas miradas un poco raras es porque estoy viendo el reloj. Parecería normal que si recibo rechazo y dolor es lo mismo que voy a entregar a los demás. Otra frase maravillosa de la novela. Si yo en el periodo de formación recibo rechazo y recibo dolor, eso es lo que voy a entregar al mundo después. Víctor no cumple la promesa de fabricar la mujer del monstruo. Víctor en su propio ego, en su propia carencia, eso es importante ahora que vayas de nuevo a la lectura de la novela. Víctor y que es fiel reflejo de muchas personas. De estas personas, bueno, acabo de pasar también una experiencia con una persona muy querida, es un ángel, es una mujer, es un ángel verdaderamente, es alguien entrañable, pero ella misma sabe que no puede parar de trabajar, que de pronto no sea tiempo para otras cosas en la vida, porque trabaja y además se siente orgullosa, cosa que está muy bien, de su trabajo, pero trabajar 16 horas no es sano. Trabajar 16 horas es querer olvidarse de alguna carencia. Evidentemente, mientras esa carencia no aparezca, el ángel sigue estando, pero en cuanto ese pocito, esa cajita se abre, aparece un monstruo neurótico del tamaño de la novela de Frankenstein. Entonces Víctor no le cumple la promesa de fabricar a la mujer del monstruo y este amenaza con estar la noche de bodas del propio doctor. Y bueno, lo logra la sombra que es la sombra intentando ahora destruir a la parte femenina. Sí, es que es una triada. La parte de la luz, la parte de la sombra, y si eres hombre, pues la parte femenina. Si eres mujer, sería la parte de la luz, la parte de la sombra, tus neurosis, tus deseos, tus pasiones, y tu parte masculina. Esa sería si eres mujer, la que hay que trabajar. En este caso, si no tenemos una coherencia, si no tenemos un ajuste y por el contrario tenemos una segregación con respecto a una de ellas, entonces la otra de manera, no sé si natural, va a dedicarse a destruirla. Porque yo recibo este trato y el otro no. Entonces va con el otro y en la noche de bodas mata a la prometida del doctor Víctor Frankenstein. Frankenstein confirma su amor por Elizabeth, pero ahora va armado. En lugar de aceptar, reconocer y enfrentar el monstruo, que es lo que tenía que haber hecho en términos psicológicos y en términos míticos, se arma, se lo echa en contra y se desata pues ya totalmente la batalla. Ahora, el consciente se cree muy inteligente, pero siempre termina derrotado. Lo malo del consciente es que lo expresé muy bien, que se cree muy inteligente, pero es basura, porque esa inteligencia, ¿qué es lo que va a dejar en todo caso? Esa inteligencia a un Mozart, a los premios Nobel de la ciencia, les ha regalado un minuto más de vida, les ha regalado regresar al otro día a la existencia. No, el único asunto histórico que tenemos serían dos, que sería el mismo Jesús y el caso de su amigo, levántate y anda, se me escapa el nombre, al que fue a rescatar de la tumba, que por cierto, al paso del tiempo, ese hombre que rescató de la muerte el mismo Jesús, murió al final de cuentas, también murió, bueno. Y ese proceso que estoy citando a Jesús no lo hizo por inteligencia, no lo hizo por desde acá, desde cálculos, no sacó una hoja y dijo, a ver, matemáticamente hagamos. No, no, no. Lo que hizo fue amor. Es el amor. El amor lo ha colocado en la sabiduría exacta, en la sabiduría perfecta. Víctor Frankenstein, no tiene esa sabiduría. El dolor brutal de haber perdido a un amigo, a su hermano menor
y en este caso incluso también al amor de su vida, a su propia pareja, no lo ha hecho sabio. ¿Cuántos madrazos necesitará este hombre para empezar a hacerse sabio? Entonces en lugar de enfrentar al monstruo, amarlo, reconstruirse, está dispuesto a pelear a muerte contra el propio monstruo. La muerte de Elizabeth son las consecuencias del abandono con el que tuvo al monstruo y se ve en lo que está alrededor. Cuando nosotros no tenemos un trabajo amoroso y coherente con nuestro interior, está puesto en nuestras obras. Es complicado, porque es cierto, pues puedo tener dinero, puedo tener una buena casa, puedo estar cómodo, puedo tener bla, 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 pero las mujeres no quieren estar conmigo, o mis hijos no me aman, o la relación con mi madre está muerta, o no tengo un amigo sincero, tengo 200 miles de seguidores en las redes sociales y en la oficina todo el mundo me habla muy bien y todo el mundo el día de mi cumpleaños me manda un mensaje, pero cuando intento ir a cenar a casa de alguien se niegan. No tengo un amigo al cual llamarle a la hora que sea y que el tipo tome un taxi y se presente a mi casa. No lo tengo. Si esto pasa, estás desequilibrado en tu existencia. Y vamos cerrando. Ante la muerte de Víctor, el monstruo huye al norte para mediante el fuego, fíjate lo simbólico y lo lindo que está y lo redondita que es la novela, mediante el fuego quitarse la vida. Una vez que se cancelan, tienen ahí un diálogo maravilloso que por fin se enfrentan y pueden dialogarlo. Una vez que cancelan todo y que se dicen las verdades, la violencia desaparece. Piensa en una relación de pareja. Una vez que ya te cansaste de decir y de reclamar y de ya estás harto, aparecen las verdades. ¿Por qué no queremos llegar a esa verdad? Si llegamos a esa verdad y la verdad es que te amo y que quiero seguir contigo, bueno, bienvenida y valió la pena tal vez tanto esfuerzo. Pero si la estábamos evitando, es posible porque la respuesta fuera que ya no te amo. Ya no tengo nada que pelear, ya no tengo nada que discutir. El asunto es que ya no te amo. No quería llegar ahí porque implica separación, porque implica verdad, porque en ese sentido la verdad puede ser profundamente dolorosa. El monstruo expone sus motivos y así cierra la novela y es muy fuerte y es muy bello. El monstruo expone sus motivos y se pierde en la oscuridad. No lo logró. Evidentemente no es una novela con final feliz, es una enorme carga de sabiduría mítica, espiritual y de sabiduría psicológica. El monstruo de Frankenstein son nuestras ideas, nuestros deseos, nuestros excesos de ego que no hemos sabido trabajar, sobre todo que no hemos aceptado, que no queremos reconocer. Es tan básico y tan simple en mi brutal neurosis. Era tal la discreción de una chica con la que estaba que llegué a preguntarle, oye, tú no vas al baño, ¿verdad? ¿Tú no haces popó? Así se lo pregunté, se empezó a reír y me dijo, qué tierno, pero por otro lado también qué complicado. Fíjense el tamaño de mi idealización. Quería ver esa relación tan, tan fuera como del asunto físico que era capaz de hacer esa pregunta. Y eso ha desatado muchísimo mi neurosis, porque me ha costado mucho trabajo entender que en muchas ocasiones mis hijos prefieren estar con sus amigos a estar conmigo, bueno, cuando estaban chavitos, incluso ahora mismo, por supuesto, que no a todos les gusto, que no a todos les caigo bien a nivel profesional, que a mis parejas se les antojan otros hombres, como me sucede exactamente a mí, y ya te lo compartí. Si esa parte no lo acepto, si no quiero enfrentarme con mis sombras, con las propias sombras, con mis neurosis, con lo que llamo defectos de mi existencia, que no son más que el pulso natural, como una pequeña flor que creciera en medio de un lodazal. Si la flor se enoja con el lodo, que por cierto la alimenta, va a sufrir una neurosis, va a crear un monstruo que la va a terminar por destruir a ella misma en términos de la soledad, de la angustia, de la ansiedad, de la depresión. Fíjate todo el compendio maravilloso y psicológico que trae esta novela tan famosa y me parece que tan mal estudiada. Te invito pues a la reflexión y a la lectura de Frankenstein de Mary Shelley. Soy Marco Vidal y estamos en Master Vidal en YouTube. Chao.